Listo, voy a compartir pantalla. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Hola, hola, ¿están viendo mi pantalla? No, no se ve químico. A ver, comparto. Compartir. Ahora sí ya se ve. Ya vemos la pantalla, ¿es correcto? Sí, ya está la pantalla. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder participar con usted, Químico Lalo, y pues obviamente con todo su panel de asistentes. Me voy a disculpar, voy a quitar el video porque el internet luego me juega malas pasadas y va a aparecer telégrafo lo que vamos a charlar. Me disculpo con todos ustedes, retiro el video y continuamos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a platicar acerca de la evaluación de la serie roja en sangre periférica acorde a los criterios de la ICCH 2015. Yo sé que la invitación por ahí cometí un error de dedazo y la mandé como 2025. Ya estábamos futureando, pero en fin, vamos a trabajar, vamos a trabajar bajo los criterios de la ICCH 2015. La ICCH son las siglas del Consejo Internacional para la Estandarización de la Hematología. Ya me hizo el honor de presentarme el químico Lalo, soy el químico especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, Tomás Pérez. Les dejo aquí abajo mi correo electrónico para dudas, comentarios, invitaciones a comer. Estamos listos, este es mi correo. Reclamaciones también, por supuesto. El conflicto de interés, pues es como le comentaba el químico Lalo, soy colaborador de la empresa Microscopía y Automatización y Professional Labs y pertenezco al grupo de expertos del programa Quality Expertise, que somos un grupo alrededor de 8 en toda Latinoamérica de diferentes países. Y la empresa Professional Lab y el programa Quality Expertise es una variedad de empresas de diferentes países que son las que integran este programa con el fin de nutrirlo con el mayor número de casos y revisiones posibles, que pues eso es muy, muy importante, poder adentrarnos y tener un comparativo en base a lo que estamos identificando y sobre todo normando. También les quiero comentar que Professional Labs pertenecemos ya estamos adscritos a la ICCH Internacional. Tuvimos el honor de que nos invitaran a raíz de una propuesta de un concurso que hicieron y nos tuvieron a bien invitarnos. El link que está ahí en la parte de arriba, si quieren tomarle una captura de pantalla, una fotografía, es de utilidad porque no solamente habla la ICCH acerca de la gradación morfológica de sangre periférica, tiene muchos, muchos artículos también para poder platicar, entre ellos validación de equipos, validación de temas específicos como esquizocitos, plaquetas, es muy amplio. Nosotros hoy solamente vamos a abordar lo que es la gradación morfológica en sangre periférica. Y pues, somos la primera empresa mexicana que estamos adscritos a ellos y pues es un orgullo poder participar. El grupo de expertos que pertenecemos a esta empresa, también ya tenemos voto hacia la ICCH, entonces ya podemos proponer algunas cosas en base a lo que les voy a platicar ahorita y pues esperamos contar con su apoyo también. Bueno, me encanta iniciar con este meme, le vamos a llamar. Este lo encontré en una página de Facebook hace tiempo y me encantó por lo siguiente. Dice, esta persona tomó su parte, no sacó ni más ni menos de lo que tenía derecho, pero afectó a otras personas. Ejerció su libertad, pero con injusticia. La libertad no puede ser ejercida como todos quieren, ni separada de lo que es justo. La justicia desaparece cuando se daña a los demás. No es cuestión, y se nos anda moviendo, desaparece. No es cuestión de moralidad, es de mal ejercicio de la libertad. Mi libertad termina cuando comienza la del otro. Es decir, eres libre hasta el punto de no causar ningún tipo de perjuicio a terceros o a la sociedad de una manera general. Como lo vemos aquí en esta fotografía, pues están divididas las porciones. La persona tomó su porción de acuerdo a lo que le correspondía, pero hay afectaciones a terceros. Y eso pasa en la hematología.
podemos tener todo el bagaje, podemos tener todos los libros habidos y por haber de los mejores autores, artículos recientes, tomar clases con los mejores profesores, pero si no lo aplico de manera correcta, ya hay afectaciones. ¿Y quién va a ser el afectado? Obviamente, primero el médico, porque va a empezar con un diagnóstico tardío y pues por ende el paciente. Entonces, por eso, lo que aprendamos es muy importante poderlo aplicar de manera correcta. Para esto, la ICCH tuvo a bien reunirse a partir del 2011 con una serie de reuniones internacionales con expertos, donde se revisaron casos de todo el mundo, estuvieron ahí viendo la manera de cómo simplificar la hematología. Hay quienes dicen que la hematología, el reporte es fácil. Me gusta decir que la hematología es sencilla. Fácil no es, porque si yo no tengo los conocimientos, la experiencia y la práctica, por supuesto que se me va a complicar. Voy a complicarle la vida al médico y le voy a complicar la vida al paciente. Entonces, la hematología es sencilla, no es fácil. Entonces, esta es la portada y este es el autor, que donde lo pueden ver, y aquí está el DOI para que lo puedan consultar en el momento que ustedes gusten. ¿Qué es lo que tiene la ICCH para la serie roja? Pues nos tiene una serie de 27 recomendaciones para serie roja, donde va desde las distribuciones irregulares, anormalidades por tamaño y color, o bien por forma, o bien por inclusiones en eritrocitos. Estas son obviamente por tiempo sería imposible que veamos todas hoy. Yo estaría muy contento que un día de estos el maestro Burelo nos permitiera una sesión de trabajo completa, yo creo que de unas 4 horas, donde podamos resolver casos de cómo se deben reportar con la ICCH. La ICCH es el árbitro internacional. Como cualquier árbitro, pues tiene altas y bajas. Pero vamos, ya tenemos un árbitro que nos puede normar, porque hay quien puede decir, yo trabajo con las indicaciones del CAP, yo trabajo con las de Yucanecuas, yo trabajo con las de este lado, yo trabajo con las del libro de la doctora Bárbara Ben, yo trabajo con los de la OMS. Necesitamos un árbitro. ¿Por qué? Porque a nivel laboratorio no solamente reportamos para nosotros mismos, le tenemos que reportar a un médico que también debe estar en sintonía con lo que le estamos reportando. Si de por sí ya es un poquito complicado que en el laboratorio tengamos una estandarización en el equipo para reportarle a nuestros médicos en un hospital, ahora imagínense un laboratorio privado que tiene que reportarle pues, a un sinnúmero de médicos. Entonces necesitamos un árbitro que nos pueda ayudar con eso. Y a esto surgió la ICCH. Además, también habla acerca de las recomendaciones de serie blanca. Y como decía el maestro Burelo, aquí la propia ICCH habla de que no per se es ella la que tiene esas directrices. Pide también apoyarse acerca de los libros de la OMS, de los documentos, exactamente. ¿Qué es lo que emitió la ICCH? Bueno, después de todo ese consenso que tuvieron, pues sacaron este extracto, bueno, puse este extracto de que está ahí en sus documentos, son algo así como 17, 18 hojas, donde están poniendo las principales patologías con el tipo de gradación que se debe manejar. Ellos dicen que a partir de una cruz no aplica. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que una cruz no aplica, porque puede darse el caso de una talasemia mínima, donde vamos a encontrar un codocito por aquí o hasta por allá. No le puedo poner que no hay, no aplica. Yo sí pondría de una cruz. Ahora, eso de las cruces, hay quien me puede decir, es que ya no se aplica el término de una cruz porque tal manual, tal guía dice que eso ya es antiguo y que ahora se deben aplicar otro tipo de terminologías. Ahorita vamos a platicar de ellos. Y por lo tanto, la ICCH hace una serie de recomendaciones en porcentajes que varían desde un 11, un 5, un 2 o un 1%. Ahorita, esta tablita pues a mí se me complicó al principio aprenderme estos números. Entonces lo que yo hice fue desarrollar un cuadrito como este. Si gustan tomarle un pantallazo, una captura, una foto, pues con todo gusto. Permítanme, ahí le voy a admitir a unas personas. Ahí está. Ya. Ok. Entonces yo lo puse de esta manera para que me fuera más fácil recordarlo, porque por ejemplo, para microcitosis o para hipocromía, nos dice que hay de un 11 a un 20% de células, no porcentaje, no número de células, porque recordemos, se me han presentado casos
donde me dicen, es que yo encontré 2 células y ya aplica 2 cruces. No, es el porcentaje. Aquí, por ejemplo, si hablamos de 1000 células, para que yo marque 2 cruces de macrocitosis o moderado, necesito encontrar entre 110 y 200 células para poner 2 cruces. Si superan esas 200 células, que aquí equivaldría mayor al 20%, ya aplicaría el término de 2 cruces. Si tengo menos de 110 células, equivale a menos del 11% y ya equivaldría a una cruz. Esa es la analogía que nos están poniendo. Es importante poder observar que no todas las gradaciones equivalen a lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la policromacia o los acantocitos, que no son del 11, son del 5 al 20%. Equinocitos, eliptocitos, esferocitos son del 5 al 20%. Macrobalocitos, cuerpos de Howell-Jolly, y cuerpos de Pappenheimer, de un 2 al 3%. Ese del 2 al 3% quiere decir que en 1000 células necesitaría encontrar de 20 a 30 para que aplique 2 cruces. Más de 30 para que aplique 3 cruces y menos de 20 para que aplique una cruz. Excepto aquí lo que me está diciendo que sí aplica desde una cruz son los esquizocitos. Ahorita vamos a platicar de ellos. Hay otras gradaciones para serie blanca, pero ahorita no las vamos a comentar por cuestión de tiempo. Esta frase me encantó. Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Necesitamos un árbitro que nos ayude a enfocar esas baterías. Porque alguien puede, hay un caso muy importante, por ejemplo, en las bandas, que hay quien dice, yo me baso en tal libro, yo me baso en el libro A, yo me baso en el libro B, yo me baso en el libro C, y se ha generado toda una complejidad. Entonces, pues yo creo que la ICCH nos pudiera ayudar de manera importante. No es el árbitro perfecto, pero por lo menos ya hay un árbitro. ¿Qué es lo que hace la ICCH? O mejor dicho, ¿qué no es la ICCH? El propósito de esta guía no es proporcionar recomendaciones para las preparaciones, eso nos manda a otros lados, para tinciones, exámenes estandarizados de frotis o sangre periférica y hacer descripciones exhaustivas. Eso no. Ella misma, la propia ICCH nos refiere a la ISLH, que ahorita vamos a platicar de ella, y a toda la bibliografía que puede existir para revisar esta morfología. La ICCH lo que nos recomienda es lo mínimo que debemos hacer para hacer un reporte. Tampoco es el propósito de esta guía proporcionar criterios de diagnóstico para la clasificación de diagnósticos de neoplasias malignas hematológicas. Como les decía, nos refiere a la propia OMS. ¿Por qué? Porque la propia ICCH se dio cuenta de que hay variaciones por las evaluaciones del frotis, por cómo se reporta, la semántica y la terminología que se está aplicando en cada país. Las diferentes publicaciones, como comentaba el maestro Lalo al principio, pues los diferentes colegios que existen en el mundo, como es el CAB, UCANECUAS, la Sociedad Japonesa de Hematología y el sinfín de colegios importantes internacionales. Entonces aquí depende quién rige mi estándar de reporte, cualquiera de ellos, pero como les digo, no me reporto para mí, yo le tengo que reportar a un médico y necesito ir en sintonía con ellos. Y yo creo que una de las entidades un poquito más sencillas sería la ICCH para un contacto de un reporte con el médico. Ahorita vamos a ver algunos detalles que espero les sea de interés. Porque sobre todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Como lo veíamos en base a toda nuestra preparación, pues se puede generar polémica, sobre todo en la hematología. En la ICCH lo que trata es de acotar esa discrepancia. Inclusive nosotros hemos levantado la mano para proponer algunos cambios, algunas adecuaciones que esperemos se puedan lograr este año. Como les decía, formamos parte ya del grupo y pues queremos hacer que nos escuchen con la estadística que presentamos. ¿Por qué? Porque la gente lo que no sabe lo inventa. ¿No me lo creen? Esta imagen circuló, espero que sea broma, que no sea cierta, pero bueno, circuló hace unos años, donde este reporte dice bacterias abundantísimas. Yo quiero entender que el químico o la persona que leyó que hizo esta descripción se espantó de tantas bacterias que dice, ¿cómo le alerto al médico? Pues le pongo abundantísimas. Pues yo creo que la palabra abundantísimas entonces debe haber poquísimas. Entonces, desde ahí es la forma de que podamos entendernos con el médico, porque muchas veces el médico ya no nos hace caso por esto, porque utilizamos terminología que para él lo confunde
Y dice, pues, no sé, me reportó anisocitosis, me reportó microcitosis. Ah, sí, está bien. Mi caso lo le hace. Sin embargo, si nos estandarizamos con él, puede ser de mayor beneficio esa retroalimentación que hacemos vía escrita. Yo creo que para el futuro su lema debería ser ni un día sin estar alerta. Nada debería tomarlo por sorpresa, porque usted está imaginando constantemente los potenciales problemas antes de que esto se produzca. Por eso estamos preparándonos, por eso tomamos cursos, por eso leemos, porque no queremos que esto nos ocurra. Queremos estar listos y preparados cuando nos ocurra alguna eventualidad. Para esto les decía, ¿cómo lo podemos manejar? Existe un programa, y me disculpo, maestro Burelo, voy a meter un comercial. ¿Cómo lo estamos haciendo en Latinoamérica? El programa Qualitat Expertise tratamos de presentar la resolución de casos por parte de la ICCH, mandándole a nuestros participantes una biometría todos los días, religiosamente. Es algo así como calibrar sus ojitos, donde les llega lo que es la biometría hemática. La biometría hemática, podemos ver la serie blanca para clasificarla con la nomenclatura que utiliza la ICCH. Entonces aquí lo que tenemos que ir es escogiendo, pero ahorita no vamos a ver serie blanca, serie roja. Aquí está toda los parámetros que nos recomienda la ICCH y nosotros tenemos que ir gradándolo en base a las cruces, 1, 2 y 3 cruces, que para este programa nos dice una cruz no aplica excepto para esquizocitos. Este programa también nos ayuda a ir calibrando nuestros ojitos, donde esta línea, estos circulitos, tienen 10 micras de diámetro. Cada una de estas barritas blancas y negras son 10. Entonces podemos ir más o menos midiendo y determinar los tamaños. Ojo, dije tamaño, no volumen, porque ese es otro término que estamos cometiendo un error. Cuando a veces en el laboratorio nos preguntan, ¿qué tamaño tienen? Respondemos 80 femtolitros. No, ahí nos referimos a volumen. Si me están preguntando qué tamaño tienen, mi respuesta debería ser 8.5 micras, 9 micras, 10 micras. Ojo con esos pequeños detalles que hacen la diferencia. ¿Cómo notamos esto? Vean, aquí tenemos, por ejemplo, una de las gráficas del programa Qualitat Expertise que toma como referencia la ICCH. Nos dice que los equinocitos, en febrero del 2023, díganme quién de todos estos participantes no conoce los equinocitos. Por amor de Dios, pues todos los conocen. Sin embargo, aquí la diferencia estriba cómo los calificaron. Si son pocos que cayeron de este lado o quien los calificó mucho. Esta barrita, este corchete, nos indica que están en la zona de seguridad todos estos participantes. Sin embargo, todos estos quedaron fuera. Estos no podemos permitir que manden un reporte al médico. Y no es que no sepan qué es un equinocito, no están sabiendo cómo gradarlo, si son pocos, son moderados o son abundantes, o es una cruz, dos cruces, tres cruces. El problema no es ese, el problema es que no se está entendiendo cómo gradarlos. Para esto, aprovechando en este tipo de evaluaciones, hemos detectado también algo que se llama ceguera a los blastos. En verdad, hay mucha gente que no sabe identificar blastos. En este programa se hace toda la estadística, mucha estadística. Digo, si algún día el maestro Burelo nos permite organizar un taller de unas 4 o 5 horas, se puede platicar ampliamente de todas estas gráficas y cómo se hace. Aquí, por ejemplo, está el grupo de expertos que caen en la zona de seguridad. Ahora, el experto no es Dios y a veces también puede tener un sesgo. Pero la gran mayoría hay un consenso de expertos que están en la zona de seguridad. Eso nos ayuda mucho para poder referenciar nuestras observaciones. ¿Y por qué es importante esto? Cuando ustedes revisan una laminilla en su laboratorio, ¿cuántas personas revisan esa laminilla? Pues solo yo. Y va mi creencia, y va mi experiencia. Nadie más. Aquí, sin embargo, cada muestra que llega a estos participantes, que esperemos ustedes también se animen a participar, cada muestra que llega, la vemos todos los participantes y los 8 expertos. Por lo tanto, si alguien ve 10 monocitos y alguien en otro lugar ve 15, ¿por qué vio 15? O alguien vio 5, ¿por qué vio 5? Y ahí se puede graficar los consensos contra participantes y contra expertos. Y es muy interesante. Aquí es donde se pueden ver estas gráficas, tomando como base las reglas de la propia ICCH. Esto nos permite hacer una observación generalizada del comportamiento en los diferentes tiempos de los participantes, cómo van avanzando
o cómo puede, y cómo podemos ayudarlos o cómo pueden tomar un curso. Por ejemplo, puede haber alguien brillante en serie blanca, pero se le dificulta la serie roja. Alguien identifica perfectamente los procesos reactivos de leucocitos, pero se le dificultan las neoplasias. Entonces, se pueden enfocar las baterías para ayudarle a superar todas esas eventualidades. Quiero comentarles este caso también que estuvo en Facebook, porque nos ayuda muchísimo para tener esos cuidados que creemos que no ocurren. Y dice, buen día, tengo una duda. Paciente masculino de 20 años, anexo foto de la biometría hemática y del microscopio. Fue porque se sentía cansado. Su mamá toda la vida ha padecido anemia. Le sugerimos ir con el hematólogo, pero le dijeron que sus valores eran normales por la edad. Pide ayuda. Veamos este resultado de la biometría hemática. 6.32. Hemoglobina 12.3, hematocrito 38, volumen 61, hemoglobina corpuscular media 19.5, concentración 31. Aquí mucho cuidado porque muchos refieren que la cromía depende de la hemoglobina corpuscular media. Sin embargo, la cromía debe ser evaluada por la concentración. ¿Y va por qué? Porque si tengo microcitosis, hipocromía, sospecho de una deficiencia de hierro. Pero si estoy hablando de microcitosis y normocromía, ya puedo estar sospechando de una probable talasemia. Y además, aunado aquí a una eritrocitosis, no hay mucha anemia, pero aquí ya estoy sospechando de algo. Ciertamente esta persona, pues yo creo que nunca vio su propio frotis, porque aquí estoy viendo abundantes codocitos. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí aproximadamente a ojo de buen cubero, como decimos aquí en México, me disculpo si se me sale alguna palabra que para algún participante de otro país le pueda resultar, no sé, no adecuada, me disculpo de antemano, no es mi intención. A veces son algunas analogías que se utilizan o modismos locales de aquí en México, inclusive hasta regionales. Bueno, aquí pueden haber cerca de 300 células, vamos a tomarlas, no las vamos a contar ahorita una por el tiempo, pero vamos a ver los codocitos rápidamente, no me vayan a criticar porque te brincaste Bueno, vamos a contarlos rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ok, son 44. El 10% de 300 son 30. El 5% serían 15. El 20% serían 60. Tengo 44. Por lo tanto, aquí tengo dos cruces de codocitos de acuerdo a la ICCH. Dos cruces de codocitos. Además, tengo dos poiquilocitos. La ICCH me dice que puedo tener del 2 al 3%, es decir, de 20 a 30 células. Por lo tanto, aquí me dice que si tengo 300, el 2% serían, a ver, el 10% serían 30, el 5, 15, el 2, 7, algo así como 4. Entonces aquí tengo una cruz de esquizos de poiquilocitos con dos cruces de codocitos. Vean lo importante y lo sencillo que fue. Si tuviéramos este tiempo todos vamos a coincidir con ese gradaje. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Muy bien. Ahora es importante que en su laboratorio, pues ya la gran mayoría, el 99.99% cuenta con equipos. Pueden ser de gama alta, media, baja, pero todos son muy importantes. Bien calibrado y con controles, no les va a dar mayor problema. Lo importante es que aprendamos a interpretar los histogramas, porque esto nos van a dar mucha más información que los propios datos per se que nos va presentando. Entonces es importante que entendamos estos para ver o sospechar lo que vamos a ver en el microscopio. No necesariamente es que sean muestras normales, porque por ejemplo aquí vamos a ver esta muestra. Todo es normal. Si acaso me pudieran poner aquí como objeción, oye, pero tu hemoglobina corpuscular media está un poquito alta. Bueno, pecata minuta. Alguien puede decir, se va porque está todo normal. Sin embargo, a este pacientito se le hizo inducción de drepanocitos y pues resulta que tiene su hemoglobina S. No se confíen o nunca nos confiemos aunque sea normal. ¿Por qué presenté este caso normal? Por lo que va a decir la ISLH más adelante. Ahorita lo vamos a platicar. Quiero mostrarles los siguientes casos rápidamente. No los vamos a analizar, voy a mostrárselos solamente, pero son de laboratorios grandes, de renombre aquí en México, con todos los títulos nobiliarios, es decir, las acreditaciones
que puede haber muchas muy importantes. Sin embargo, aquí hay alertas y no tengo descripción morfológica. Siguiente caso. Tengo un montón de alertas. No tengo, y aquí hasta aquí me dice, acreditado ante la entidad mexicana de acreditación. No tengo descripción morfológica. Siguiente caso. 14.700 leucocitos, está todo alterado. Inclusive linfocitos, 735. No hay alertas, no tengo descripción morfológica. Y todavía dice, ojo, hasta en las mejores familias pasa. Resultado revisado por especialista en hematología diagnóstica por laboratorio. No hay descripción. No tengo reporte morfológico. Siguiente caso, 103,000 plaquetes, 103,000 leucocitos. Solo datos del equipo. ¿Dónde está la morfología? Oiga, yo creo que hasta 103,000. Y en este laboratorio, créanme que hay especialistas en hematología. Y están acreditados y tienen un montón de títulos nobiliarios. Sin embargo, me ponen solo datos del equipo. Ven la importancia de que no solamente sea normal, y los menciono porque ahorita los vamos a ver acerca de lo que nos dice la ISLH. Es importante que sepamos también los tamaños. Recordemos que hace un rato les hablaba de volúmenes. No, aquí estamos hablando de tamaños. Por ejemplo, una plaqueta que va de 1 a 3 micras, los eritrocitos de 7 a 8.5, los linfocitos normales, los naive, pequeños, de 10 a 12 micrómetros, de 10 a 14 los segmentados, de 10 a 17 los eosinófilos, los basófilos de 10 a 16 micrómetros y de 15 a 22. ¿Por qué los menciono? Porque es importante ver si estos no son grandotes o chiquitos. Un breviario cultural rápidamente. No es normal que tenga unos grandotototes, que yo creo que los han visto, pero tampoco unos chiquitititos. Esos deberíamos reportarlos. Sin embargo, no, ninguno de los médicos con los que he platicado me ha dicho que se los reporten. Si bien le va, le reportan frotes, mucho menos esta descripción. Aquí está una plaquetita, miren, la bien extendida. Por cierto, un saludo al maestro Erickson, con su majestad la plaqueta. Entonces, ya les hablaba acerca de estas rayitas, de estos circulitos que nos indican 10 micrómetros. Entonces, esto nos ayuda a ir calibrando las medidas que nos dice la ISSH, de 7 a 8.5. Superior a esto es macrocitosis, inferior a esto es microcitosis. Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, este eritrocito es menor a 7 micras, a este circulito. Este ya es un microcito. Sin embargo, aquí en esta imagen no tengo macrocitos. Vean, estas, por muy grandes que parezcan, no superan los 8.5 micras, que sería esto. Y la plaqueta anda alrededor de 3.1 micras. Estamos este circulito. Entonces, en el programa Qualitative Expertise, esto nos ayuda mucho para ir calibrando nuestros ojitos. Si no contamos con algún sistema, que la gran mayoría de los microscopios, pues obviamente no tienen un micrómetro activado, pues tomemos como referencia un linfocito pequeño. Tomemos como referencia que sus núcleos generalmente miden 10 micrómetros y estos 8.5, entonces es más o menos tomarlo como referencia para irnos acostumbrando. Estos son algunos ejemplos de unos linfocitos naive, linfocitos pequeños y los diferentes eritrocitos azulados. Entonces, con esto nos vamos dando una idea de los tamaños. Y es que nosotros solamente observamos en 2 dimensiones, alto y ancho. Para estos ejemplos, estas 2 imágenes, pues es la misma. Tienen el mismo tamaño, pero ojo, nosotros no lo estamos viendo en la parte de arriba. Por lo tanto, tienen el mismo tamaño, pero esta es una mitad, no tienen el mismo volumen. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de observar al microscopio, porque nosotros solamente vemos de frente, nosotros no vemos de lado las células para saber si están gorditas o están flaquitas. Otra observación también que debemos tener cuidado es que esferocitos es muy difícil encontrarlos en sangre periférica. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un esferocito perfectamente hecho, la membrana ya es tan dura que cuando pasa por el vaso ya no sale. Lo que nosotros observamos es todavía células que pueden flexionarse, todavía tienen una capita o algo que se conoce como un esferoestomatocito, que todavía tienen una boquita que le permiten circular. Entonces, mucho cuidado con esto también a la hora de hacer nuestras observaciones y apreciaciones. ¿Ok? Y aquí se me atoró esto. Hay grandes posibilidades de que tu punto de vista no sea el único posible. Efectivamente. Carl Sagan. Ok. No existen los hechos, sino las interpretaciones. Y es como les comentaba, si nosotros no comparamos nuestra capacidad visual con otros compañeros,
pues nos vamos a quedar con nuestros propios sesgos y derivados de nuestras propias perspectivas e interpretaciones. Hay muchos que dicen, es que yo leo el libro del Williams, yo leo el libro de la doctora Bárbara Bain, yo leo la OMS. No, a mí me enseñó la química que se jubiló y trabajó 20 años aquí, 30 años aquí en hematología. Los hechos van a depender de nuestra interpretación y entre mayor bagaje tengamos, mejor nos va a ir en nuestro reporte. ¿Esto para qué? Porque nos va a evitar discusiones. Siempre va a haber sesgos interpretativos. En este caso le estoy presentando aquí el de bandas. Es una de las propuestas que estamos haciendo ante la ICCH de cómo acotar todo esto, porque créanme que el término de pandemia, que no lo vamos a hablar ahorita, es un término muy complejo y muy difícil de interpretar en muchos autores. Los invitaremos más adelante, vía el maestro Lalo, a una charla que daremos en Professional Labs, donde vamos a hablar muy a fondo de lo que es el tema de bandas, para que veamos que es un sesgo brutal. La interpretación de esto es muy, muy fuerte. Por eso es que llega a ocurrir esto. Torre, ¿puede darme su posición? Estoy cerca de la nube que parece león. ¿Puede ser más específico? De Simba. Necesitamos todo el bagaje, la terminología correcta, los datos precisos para poder emitir una validación, una gradación morfológica de todas las estructuras que estamos reportando. Necesitamos conocer no solamente serie blanca, porque como diría el gran maestro Carrillo Farga, la gran mayoría del personal del laboratorio son hematoncólogos. Debemos ver también serie roja, plaquetas y hacer conteos de reticulocitos. La biometría hemática debe hacerse sí o sí reticulocitos. No hay de que, porque no hay otra forma de hacer un diagnóstico si no tengo esta partición. ¿Quién nos va a poder guiar con el médico para poder decirle si tiene tal posible diagnóstico? Si yo no tengo los datos complementarios, no tengo con las herramientas necesarias, necesitamos de un buen frotis, un buen extendido, una buena coloración y que nos salga bonito. Ya hay sistemas que nos pueden ayudar para ese método. Necesitamos que la tinción sea adecuada. Vean este tipo de tinciones. Díganme cómo va a haber una buena gradación en estas imágenes. Espero que no vaya a estar los participantes. Me disculpo, estas son imágenes que tomé de Facebook. No es con el fin de que alguien se ofenda, las tomé porque me sirven como referencia para mostrar que pues muchas veces una mala atención pues no me va a ayudar a una interpretación. Son imágenes de Facebook donde los participantes pedían ayuda de qué ven, qué sospechan, qué piensan, pues que hay que hacer una mejor tinción y un mejor frotis. De esta, como me acuerdo, porque preguntaban que qué célula era la que estaba aquí abajo. Díganme qué morfología roja vemos ahí. Aquí también preguntaban que qué opinábamos de esas células. Preguntaban ahí en la comunidad de Facebook, era un Facebook abierto. Vean aquí todo. Entonces debemos ser cuidadosos con nuestra morfología. ¿Qué es lo que dicen? El doctor Vicente de María y Campos Otegui, un maestro en urianálisis, que el laboratorio clínico como un área de la salud fundamental en la llamada medicina basada en evidencias exige profundas bases científicas para la comprensión de los factores que afectan los procesos para la obtención de resultados, la interpretación de las desviaciones cuando no se confirma la sospecha diagnóstica o las cosas no salen como esperamos. Las bases teóricas se adquieren en intensos años de preparación académica, pero tratándose de un área de investigación clínica eminentemente práctica, el profesional del laboratorio culmina su preparación y se perfecciona en el campo de trabajo. Y esto se logra por capacitaciones o posgrados. Y esta parte a mí me pareció interesantísima, ya que experiencia es un concepto activo tanto física como mentalmente buscando respuestas en la investigación. Alguien puede tener toda la experiencia del mundo, pero si resulta que su última actualización bibliográfica es de hace 10 años, pues tendrá toda la experiencia del mundo, pero su actualización ya quedó corta. Y máxime en estos tiempos que pues toda la investigación está yendo a pasos agigantados. Es muy, muy, muy complicado ir al día. Hay artículos cada rato, hay muchos artículos, muchos trabajos de investigación. Existen personas que hacen determinadas cosas mejor que los demás. Tratar a todos por igual equivale a ignorar sus diferencias y por ende elevar al menos capaz y rebajar al que destaca. Esto ocurre con algunos programas de control de calidad. Nos mandan las muestras, la revisamos todos en conjunto o mandamos al que más sabe y sacamos 10 todo el laboratorio.
Pero ¿qué pasó con esta persona que respondió el caso de control de calidad? Que un día se enfermó, un día se fue de vacaciones, pues un día pidió permiso, un día no fue a trabajar, pues somos seres humanos, son seres humanos. ¿Quién va a resolver esos casos porque él no está? Sin embargo, en el programa Qualitative Expertise es un programa donde el caso es unitario, es personal. Ahí voy a ver mis deficiencias. Ahí no es que todos sacamos 10, somos los Ultra Plus en hematología porque tenemos nuestro certificado de que sacamos 10. Pero ¿quién sacó 10? ¿Todo el equipo o la persona? Evaluemos eso. ¿Qué es lo que dice la ISLH, la Sociedad Internacional de Hematología de Laboratorio? Esta ya es una entidad un poquito más viejita, anda alrededor de 1984, que empezó a trabajar acerca de estandarización de la hematología, no per se, pero sí de cómo ayudar en todo lo que es la medición y cuantificación de sangre. Y para esto nos medía pues lo que es el análisis celular, citometrías de flujos, hemostasia, trombosis, etcétera, diferentes ramas. Además, hicieron una investigación donde propusieron 41 pautas de consenso. No vamos a hablar todo ello porque también este artículo de la ICCH es muy extenso. Yo acabo de hacer un ultra mini resumen, donde vamos a tener 15 reglas para, es que aquí se me oculta esto, directrices de consenso, 8 reglas para las diferenciales y 17 reglas para las alertas de banderas. Y aquí se pone rudo, aquí está. Estas son todas las reglas, no las vamos a analizar por el momento. Sin embargo, quiero decirles algo. Todas estas reglas es lo que dicen sus manuales, pero lamentablemente no leemos los manuales. Por ejemplo, nos dice que si están elevados los parámetros de rojos, plaquetas, hemoglobina o reticulocitos exceden la linearidad, ¿qué dice? Diluir la muestra o reprocesar. Pues evidentemente, ¿no? Todo esto es lo que nos dice el equipo. El manual, perdón. Los leucocitos están debajo de 4 o arriba de 30 y es la primera vez, hay que revisar las minillas. Son las indicaciones que nos dice nuestro manualito. Sin embargo, aquí tenemos un problema con lo que dice este meme. Gratis curso de lectura comprensiva. Y le preguntan sobre qué trata el curso y cuánto cuesta. Nos podrá dar mucha risa esto, pero penosamente tenemos mucha dificultad en la interpretación y comprensión de lo que leemos. ¿Y en qué nos damos cuenta? Cuando algún maestro pone que hay un curso y dice, el domingo curso de hematología de 8 a 3 de la tarde gratuito. ¿Cuántas veces han visto que dice cuánto dura, cuánto cuesta y a qué hora es? ¿Y qué día? O informes. No estamos poniendo atención a lo que leemos y eso es lo que pasa también en nuestros reportes hematológicos. Por lo tanto, para interpretarse adecuadamente se debe establecer el valor y establecer nuevas pruebas complementarias si es preciso para derivar al paciente a un hematólogo. Debemos tener un contexto clínico, también debemos involucrarnos en lo que es clínica, ver al pacientito, tiene fiebre, tiene ojitos amarillos, está hinchado, le duele el estómago, tiene vómito. Necesitamos hacer una también clínica con ellos. Por ello es fundamental hacer una buena indicación de los estudios. En el hemograma, los valores de referencia pediátricos son muy diferentes, por eso debemos ser muy cuidadosos. La ISLH nos dice que son muestras normales, por eso lo estoy poniendo aquí. Hay que tener consideraciones, ya que el 95% de la población normal oscila entre más o menos dos desviaciones estándares, porque hay valores fuera de este rango que no siempre implican patología. Puedo estar en rangos normales y, sin embargo, sí tener la patología. Estos son unos parámetros que está utilizando aquí en un hospital de pediatría en México. Este es el 15 curso de actualización de pediatría del 2018. Les digo, sean muy cuidadosos con los rangos normales. No son estándares, no es un solo rango para todos. Necesitamos buenos microscopios. Con este tipo de instrumentos podemos ayudarnos muchísimo en la morfología. Regresamos otra vez a la ICCH y a su artículo. Existe una amplia variación de la nomenclatura, que es lo que decía la semántica, cómo le llamamos a las células en nuestros diferentes países, y la propia ICCH nos menciona una serie de sinónimos de cómo se puede llamar cada célula, porque por ejemplo aquí en México les llamamos dermasitos, en Sudamérica creo que les llaman queratocitos o células mordidas o células en casco, Hemlet cells. Aquí nos puede ayudar esto muchísimo, porque créanme que cuando hemos platicado acerca de la gradación de la ICCH entre México y Sudamérica y Panamá, Perú,
la terminología a veces es un poquito complicada, entonces habría que irnos a los sinónimos. Bueno, ¿a qué se refiere con las pautas que nos está diciendo? Bien informar, informar de manera confiable y consistente los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, proporcionar una clasificación de las células anormales en la nomenclatura y una breve descripción de células, que era lo que veíamos hace un rato. Es importante que todos los países del mundo usen informes consistentes de las células sanguíneas. Como les decía, es tratar de reducir el mínimo los sesgos de lectura que hacemos. Un grupo internacional de expertos en morfología ha decidido sobre estas pautas, que fue lo que hizo la ICCH. Para algunas anomalías de glóbulos rojos se dedicó parámetros producidos por el analizador. Así hay algunos que el equipo los da mucho mejor, como obviamente es el volumen y la concentración. Eso no, pues no habría mayor conjetura. ¿A qué se enfoca la ICCH básicamente? De los eritrocitos, tamaño, forma, tinción y presencia de inclusiones. ¿Cuántas células mínimo nos pide contar la ICCH? 1000 células, que cada campo generalmente tiene 300, 350, así que con 3 campos ya cubrimos este criterio. Aunque hay otras, deberá haber otras ocasiones en las que vamos a tener que revisar más campos buscando las células de la patología, ¿eh? No nos quedemos con estas 1000 células que nos dice. Por lo tanto, la ICCH también nos habla acerca de, esto lo estoy resumiendo en base a lo que decían anteriormente, ver si hay eritroblastos, colores, formas, inclusiones, tamaño o distribución. Por eritroblastos, pues basófilo, policromático, ortocromático. Por tamaños, micro, normo, macro, distribución, ruló, aglutinados. Por colores, hipo, normo, hiper. Por forma, normales o anormales. Y aquí se presenta un fandango, porque aquí tenemos toda la nomenclatura, pero el término poiquilocito y esquizocito para Sudamérica le llaman a cualquier fragmento celular. Sin embargo, aquí en México, si a un paciente, si al médico le dicen que el paciente tiene esquizocitos, lo van a poner en apuros porque eso es una emergencia, eso es algo muy grave tener esquizocitos. Los poiquilocitos no son tan graves, sí, sí, obviamente es una patología, pero los poiquilocitos se caracterizan por ser fragmentos celulares con bordes redondeados y que presentan porciones claras centrales. Y un esquizocito presenta bordes agudos y es denso, muy denso. Además, a veces se acompaña de microesferocitos. Las inclusiones, pues van a ser, por ejemplo, por la síntesis, cuerpos de Pappenheimer, cuerpos de Howell-Jolly, anillos de Cabot, punteado basófilo, o bien por microorganismos intraeritrocitarios como el plasmodium, Trypanosoma, Fabaceae, Batonelas, etc. Debemos estar muy pendientes de todo esto. ¿Qué dice la ICCH? Que es responsabilidad del laboratorio proporcionar información para ayudar al diagnóstico diferencial en lugar de solo proporcionar bits. Es decir, se necesita hacer una revisión completa, no solamente lo que me dice el equipo. El término para la ICCH, para informes cualitativos de las anomalías, por ejemplo, para los esquizocitos puede ser de valor clínico. Aquí le ponen mucho énfasis al esquizocito per se y vean la patología que ellos nos mencionan. Púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome urémico hemolítico. Esto es muy grave. Y si yo veo esquizocitos, es apúrense o nos gana el paciente. A diferencia de poiquilocitos que pueden ser derivados de otras patologías importantes, pero no tan graves. Cada laboratorio y sistema deben establecer con políticas para garantizar la aplicación uniforme de los criterios y su clasificación. Por lo tanto, es lo que les comentaba, debemos tener un consenso intralaboratorio para el médico. ¿Cuáles son las gradaciones? Les voy a robar 10 minutitos, me voy a apurar. ¿Qué nos dice la ICCH? Recomienda a partir de 2 cruces, moderado o 3 cruces abundante. La designación de una cruz, pocos o raras, lo define solamente para los esquizocitos. Los poiquilocitos, como les decía, es importante que entendamos su patología. Estos se van a borrar, por ejemplo, aquí lo voy a representar a partir de una talasemia. Entra el reticulocito, los precipitados de hemoglobina se quedan fuera, viene el macrófago, le tira la mordida, se mete la célula, el fragmento celular, como todavía está blandito, es tiernito, toma bordes redondeados y tiene su porción clara central. A diferencia de un poiquilocito, de un esquizocito, que es generalmente por una fragmentación mecánica, que va a ser derivada de la formación de redes de fibrina. Va a venir mi eritrocito a toda velocidad, pasa por las redes de fibrina, se destroza y se van a hacer bordes agudos con microesferocitos. Entonces las patologías son muy distintas, por eso es que hay que aprender a diferenciar un esquizocito de un poiquilocito. Eso quiero que sea lo que se lleven hoy en la mente.
pasa el eritrocito, algunas veces se lleva un refilón que se llamaría esferocito irregular, o bien tiene la fragmentación completa. El siguiente caso les voy a poner, por ejemplo, que es de cómo se hace, esto representaría las cadenas espectrinas que forman el esqueleto membranoso, que le dan la flexibilidad al eritrocito. Le va a decir, te estiras, te encoges, te estiras, te encoges, te estiras, te encoges. Pero si yo tengo daños a nivel de esta estructura, se rompe. Y si los daños son muy graves, fragmentos de estas células se van a separar y me van a formar los poiquilocitos. Este sería un poiquilocito a partir de la hiptocitosis, nada que verlos con los esquizocitos, acompañados de microesferocitos. Recordemos nuevamente nuestra tablita que estábamos viendo, estas gradaciones que estábamos viendo. ¿Por qué les hablaba acerca de las cruces que nos representa la ICCH? Hay que utilizar el término equivalentes por cruces, cualitativo o semicuantitativo. Por ejemplo, para los microcitos, perdón, sí, microcitos y macrocitos, nos dice, una cruz son escasos o menor al 10% de todas las 1000 células. Dos cruces, moderado o entre el 11 y el 20% de todas las células, de 1000 células. De tres cruces o abundantes, o más del 21%. En el caso de los esferocitos, aquí nos habla de un 5% para una cruz o escasos. Dos cruces, moderado de 6 al 20%. Tres cruces, abundante o mayor al 21%. Los esquizocitos, nos dice que de una cruz son escasos, menor al 1%. Moderado, dos cruces del 1 al 2%. Tres cruces o abundantes, mayor al 2%. Con esto ya nos evitamos el problema que si reporto en cruces o en términos cualitativos o semi-cuantitativos. Teniendo este orden, créanme que nos vamos a ahorrar muchos problemas al utilizar estos equivalentes, porque cuando yo reporte con esta terminología, obviamente nos vamos a entender entre compañeros y el médico. Sin embargo, los poiquilocitos, la ICCH no los menciona per se en su tablita, al igual que otras muchas entidades como leptocitos, eritrocitos pinzados, esferocitos irregulares, etcétera. Aunque muchos de ellos sí los menciona dentro del cuerpo del documento, no aquí grabados, simplemente que se deben mencionar que hay. Aquí regresamos, por ejemplo, a la microcitosis. No es que no conozcan los microcitos, es que no tenían claro cómo medirlos, cómo reportarlos. Y esto nos ayuda a poder compararnos y tener una menor dispersión poblacional en este reporte. El que no conoce lo que busca, no entiende lo que encuentra. Los analizadores hematológicos, pues sí son muy importantes y nos ayudan grandemente. Este sería el equivalente a una población normal. Nos los vamos a saltar rápidamente. Y vamos a hacer un ejemplo de ese conteo. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy viendo serían 100 células, y si hago un conteo de estos macrocitos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me dice que yo tengo dos cruces de macrocitosis. ¿Por qué? Porque tengo más del 11% de este campo. Entonces esto me aplica para dos cruces de macrocitosis. Veamos aquí, macrocitos del 11 al 20%. Yo podría poner que tengo moderados, tengo de dos cruces o tengo de valor semi-cuantitativo del 11 al 20%. Entonces, esto ya me empieza a ayudar. En este caso, tenemos 23 macrocitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya nos aplica para tres cruces. Es que aquí se me atraviesa la barra. Ahí está. Tres cruces de macrocitosis. Porque tengo más del 20% y ya aplicaría el término abundantes, tres cruces o más del 20%. Entonces vean cómo ya me empieza a ayudar todo esto. Sin embargo, este contaje de 300 o 200 células no aplica porque si tengo muchos microcitos van a ser más células. Si tengo muchos macrocitosis van a ser menos células. Entonces ahí necesito tener un poquito de pericia para calcularle cuántas células puedo ir viendo. Ahora, en cuanto a la distribución de las células, de los eritrocitos, nos dice que, por ejemplo, en la aglutinación, la ICCH me recomienda reportar simplemente que hay aglutinación. No me dices mucha, abundante, poca, no. Simplemente es reportar aglutinación. En el fenómeno de Rouleau, nuevamente me dice lo mismo. Si me encuentro el fenómeno de Rouleau, es reportar la presencia. No me dices mucho, mucha, abundante o qué pasó. Simplemente me está diciendo, ¿hay o no hay? Estos son algunos casos. ¿Ok? La anisocitosis, bueno, vamos a ver mejor la microcitosis, que esa nos va a ayudar ahorita para el ejemplo, porque ya nos está ganando el tiempo. Hipocromía. La recomendación que nos da la ICCH es utilizar el valor que genere el analizador.
pero también tenemos los criterios para poder resolver cuántas cruces son. Y nos dice que las células hipocrómicas se catalogan de 11 al 20%. Aquí, evidentemente, pues voy a tener más de 3 cruces de hipocromía, además de microcitosis. No las vamos a contar ahorita por el ejemplo, pero lo que yo haría, por ejemplo, rápidamente sería contar un cuadrante, multiplicarlo por 4 y saco un aproximado de manera ultra rápida. Pero ahorita por tiempo, pues no lo vamos a realizar. Esto ya aquí me diría que tengo 3 cruces de hipocromía con 3 cruces de microcitosis para el ejemplo. No lo vamos a avanzar ahorita. Pero estas son las características que nos está presentando. Y como les decía, no es que no sepamos qué es un microcito, es que no tenemos la gradación correcta. Y con estos ejemplos nos podemos ayudar muchísimo. La microcitosis del 11 al 20%, misma situación, empezamos a medirlos, se cuantifican entre 1000 células, debo de encontrar entre 100 y 200 células. En este campo, por ejemplo, tengo 2 cruces de microcitosis, 2 cruces de anisocitosis. Maestro Burelo, ya casi voy corriendo, ya vamos a terminar. Le suplicaría, si tiene usted a bien algún día que organicemos un taller, inclusive con resolución de casos, de cómo se reportarían, porque ya andamos un poquito apurado. La macrocitosis se reporta de la manera igual a los microcitos, del 11 al 20%. Este es el ejemplo que policromasia y vasovilia difusa de la misma manera, solo que ahora nos dice que es de un 5 a un 20%. Ya nos estamos yendo un poquito apurados. Muchísimas gracias. Yo creo que quedaron muchas dudas por el tiempo, pero es imposible hablar del tema, de un tema que nos puede llevar 4 o 5 horas en 40 minutos. Espero haber generado en ustedes una inquietud, cualquier duda, cualquier comentario. Si alguien está interesado en ver el tipo de gráficas que utilizamos en el programa Qualitate Expertise, aquí les dejo mi correo electrónico, tomasperez16@hotmail.com o t.perez@microscopía y automatización. Si tienen a bien, tómenle una fotografía. Se aceptan invitaciones a comer, reclamos, dudas, preguntas o mayor información. Muchísimas gracias, maestro Burelo. No, muchísimas gracias a usted por tan excelente ponencia. Creo que la mayor parte de las personas que están aquí pues están contentas de haber recibido esta información. Incluso si proponen pues obviamente hacer el taller, vamos a agendarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para ver si lo podemos hacer. Em, Aprovechen para las personas que están ahora con nosotros, para los participantes, si tienen alguna duda, es momento yo creo que de aclararla, ¿no? Con la persona que pues más sabe de esto en cuanto a la estandarización y en cuanto a la forma de reporte de acuerdo a la ICSH. Yo creo que em, nosotros tenemos aquí en México un poco más de libertad, ¿no? En ese sentido, para hacer esta forma de descripción. En efecto, el estandarizar me parece una forma bastante buena para evitar que hayan confusiones. Se necesita trabajar muchísimo más en esa estandarización, definitivamente. Aquí creo que tenemos a un hematólogo que quizás nos pudiera dar su punto de vista acerca de esto. Lamentablemente, y hay que decirlo también, eh, yo siempre he ido en contra de aquellas personas que se aprenden una guía o que se aprenden un libro y que lamentablemente su información está basada en eso, ¿no? Dicen que, decía Santo Tomás de Aquino, tenerle miedo a una persona que solamente lee un libro porque solamente de eso te va a hablar. No hay mejor forma de aprender y se lo digo a las personas que están aquí con nosotros que siempre hemos intentado obrar de la mejor manera para que se lleven la mejor información. Hoy me parece una excelente ponencia. Es el hecho de que todas estas cosas que usted vaya descubriendo la tiene que descubrir por usted. En algún momento me tocó dar una plática, una sesión con varias personas y de repente hablábamos de las bandas, justamente lo que estaba comentando. Y decían que las bandas pues no tenían una relevancia y todo eso, cuando pues por supuesto pues hay diferentes formas de pensamiento, ¿no? Pero quizás lo que más me llamó la atención de la persona que estaba tratando de darme su punto de vista es en el momento que me dice, ¿sabe qué? Y aquí lo dice en este libro y te quedas así como que, Dios mío, o sea, no es una experiencia propia, es algo que alguien
en su momento dijo que no, porque dio su punto de vista, sea bueno, sea malo, pero fue su punto de vista, no el punto de vista que cree Exactamente. de acuerdo a la experiencia. Y eso me parece que es algo que hablar con ese tipo de personas, la verdad que es bastante complicado, no entender la parte o la fisiopatología de cada enfermedad. Por otra parte, hay que hacerles entender a las personas que trabajan en el laboratorio, sobre todo en la parte morfológica. No trabajamos para un colega, trabajamos para un personal clínico. Y para trabajar con un personal clínico, usted debe saber qué es lo que necesita el clínico de la enfermedad. Si usted le va a reportar, como lo hace la ISSH, como lo hace en México con la OMS, como lo hace la recomendación que usted quiere, pero no va a dar una sugerencia, más vale que no ponga más vale no hagas esas descripciones, porque entonces todo va a enredar al personal clínico. Y es parte de lo que a mí me parece que está, digo, a excepción de lo que usted me diga, químico, que es el que conoce más acerca de esto, pero me parece que es una parte muy débil de la ISSH. El no comprender que a quien va dirigido este reporte, sobre todo, es al médico de primer contacto, al médico general. Efectivamente, maestro Juan. Porque las enfermedades no llegan a un segundo nivel de atención sin pasar por un primer nivel de atención. Y entonces nosotros Efectivamente. empezamos a decir, existe esto, te va a decir el clínico, ajá, sí, pero ¿qué me quieres decir? O sea, no entiendo qué me quieres decir. O sea, por lo menos dime, se trata de algo, o algo que tenga yo que buscar, o algo que tenga yo que hacer. O mejor, no pierdo mi tiempo yo tratando de leer todo ese escrito que para mí no tiene ninguna significancia clínica, porque no me estás diciendo qué debo de hacer. Entonces, cuidado con eso. Químico, voy a aprovechar para hacerle unas preguntas que aquí ya nos están aventando en el chat. Dice, Ah, buenas, con todo gusto. fíjese muy bien, dice, buenas noches. En caso de inclusiones intraeritrocitarias, ¿cómo se debería reportar? Bueno, primeramente es identificar qué tipo de inclusión es. Pero como nos decía aquí la ICCH, si es un cuerpo de Howell-Jolly, el tipo de cruces que... Aquí está. Aquí está. Inclusiones. Nos está hablando, por ejemplo, cuerpos de Howell-Jolly. Necesito del 2 al 3% para poder gradarla en cruces. De dos cruces. Por ejemplo, en 1000 células necesito de 20 a 30 cuerpos de Howell-Jolly para poder activar una alerta de dos cruces. La ICCH dice que a partir de dos, que porque una cruz no aplica. En mi laboratorio, yo reportando, yo sí pondría una cruz y pondría que son menos del 2%, pero sí, pues no le puedo decir no, no hay. Eso es algo que yo tampoco estoy de acuerdo con la ICCH. Sin embargo, aquí, por ejemplo, para los cuerpos de Pappenheimer, me dice exactamente lo mismo, que de 20 a 30 en 1000 células a partir de dos cruces. Yo en mi laboratorio pondría a partir de una cruz si es que los encuentro. Y ya me evito lo de pocos, muchos o muchísimos. Sí nos da una opción. No hay otros cuerpos aquí, no hay otras inclusiones que aquí nos indique per se en la gradación, pero como nos decía en la muestra anterior, nos indica que debemos reportarlos y hacer una descripción de lo que observamos. La ICCH está muy limitada, sí, pero como dicen aquí en México, como decimos aquí en México, se cura de espanto, porque dice, apóyate en literatura, apóyate en bibliografía y haz una descripción. Nos quedamos sin audio. Sí, sí, perdón. Pregunta, pero esto es más curiosidad. ¿En México hay un ente gubernamental, por ejemplo, que pida que se informe la morfología con ciertos términos que significa cierta cantidad de cruces, etcétera? ¿Qué busca, que busque estandarizar los informes a nivel nacional? ¿Tenemos alguna entidad? Penosamente no la hay. Es triste. Ya en estos años que hemos trabajado con el programa Quality Expertise y el programa de la ICCH, México, que es el país más grande de Latinoamérica, es el que menos conocimiento tiene de este artículo, a la fecha, penosamente. No lo conocen. Llegamos a los hospitales, laboratorios y no conocen esta entidad. Todos reportamos por tradición, como venían reportando en el laboratorio, como me enseñó el maestro, inclusive hay hasta discusiones entre el propio laboratorio, porque a mí me enseñó el maestro A y a mí me enseñó el maestro B y me dijo que esto no aplicaba. No tenemos penosamente en México. Y es parte de lo que nosotros queremos presentar una propuesta en los colegios. Estamos trabajando en la estadística para presentar esto.
Perfecto, perfecto. Dice, en el reporte se deberían colocar la sospecha diagnóstica, cuerpos de Pappenheimer que corresponde a una anemia sideroblástica, esquizocito, SID o proceso trombótico. Por supuesto, si nosotros ya sospechamos de algo, es al levantarle una banderita al médico, porque como nos decía el maestro Burelo, la ICCH es para un primer contacto mínimo necesario, lo que nos dice la ICCH, pero la propia ICCH nos dice, complementenlo con la bibliografía que tienen a la mano. No nos está diciendo, con esto ya la hicimos, complementenlo. Esto es lo mínimo necesario que yo puedo reportar en el laboratorio. Sí, no, definitivamente. Fíjese que a mí me pasó cuando salí del instituto, ¿no? Que todo era leucemia, como bien lo decía, estamos acostumbrando a estos problemas oncohematológicos, que la realidad, y le voy a ser muy honesto, es sencillo. Los problemas oncohematológicos son sencillos por las herramientas que tenemos hoy día. O sea, está la citometría, la citogenética, la molecular, o sea, de alguna manera se va a resolver por todo eso, ¿no? Y en el instituto teníamos todo eso. Pero Efectivamente. cuando yo me voy al primer nivel de atención, en donde hay de todo, y donde digo hay de todo, es cuando son dos enfermedades, por ejemplo, no sé, una hepatopatía con una insuficiencia renal más otra cosa, que te mezcla de todo y dices tú, ¿y ahora de dónde agarro todo esto? Y es donde uno empieza a tener la experiencia con casos que no son oncohematológicos y que uno tiene que dar sugerencias. Por ejemplo, lo que dice el químico Manuel Quintanilla, la morfología, yo siempre lo he dicho, la morfología es sugerente de diagnóstica, no diagnóstica. Y eso dejó de ser diagnóstica desde los años 80 más o menos. Después de eso, incluso hasta una vulgar deficiencia de hierro, se requiere el perfil de hierro completo, la prueba terapéutica que es darle hierro y ver si responde, que no es la mejor prueba, pero la hacen la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ok, usted vio esquizocitos, trombos, la triada clásica de una anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Anemia hemolítica con trombocitopenia más esquizocitos. Y piensa en una anemia hemolítica microangiopática, revisa el cuadro clínico del paciente y sugiere estudios adicionales que le permitan establecer el diagnóstico. Tiempos de coagulación, dímero D, fibrinógeno. No se va al diagnóstico porque no tiene todos los elementos, pero sí a las Eso. sugerencias, pero sí a las sugerencias. Y le coloca, algunos hallazgos morfológicos son sugerentes o sugieren tal vez una anemia hemolítica microangiopática. Se sugiere realizar tales pruebas para descartar o diagnosticar esta enfermedad, ¿no? No se hace como tal un diagnóstico. No sé si por ahí tiene alguna adición a todo lo que estamos comentando, Químico Tomás. No, por supuesto, ese es muy claro. No podemos dejarlo nada más en que ya ponga una cruz de quinocitos, una cruz de esquizocitos, dos cruces de poliquilocitos. Necesito ponerle apellido. Y le digo, sí, si yo leo el documento a rajatabla de la ICCH es demasiado básico, pero incomprendido. Porque él solito está diciendo, complementenlo con lecturas adicionales, con la OMS, con la ISLH, con toda su bibliografía a la mano. Es decir, no solamente lo dejes aquí. ¿Qué es lo que busca la ICCH y nosotros en el programa Quality Expertise? Tener una menor discrepancia, identificar cómo se cuentan y cómo se reportan las células. Obviamente en su laboratorio usted es libre de poner la métrica que usted considere necesaria, pero por lo menos ya tenemos una idea de a partir de dónde puede clasificarse una cruz, dos cruces, tres cruces o hasta cuatro cruces si alguien quiere. De acuerdo, de acuerdo. Hay una otra pregunta, dice, ¿hay una actualización sobre el reporte de las alteraciones morfológicas de las plaquetas por parte de la ICSH? No, penosamente las plaquetas, la ICCH las reporta muy básicas, muy, muy básicas. Solamente me reporta por tamaño, por si son hipogranulares y micromegacariocitos. Es lo único que me dice la ICCH. Y dentro del cuerpo del documento me menciona que si veo agregados plaquetarios, los menciono. Es muy básico. Fíjese que incluso estamos a veces adelantándonos a una cosa cuando ni siquiera nuestros valores de referencias están bien establecidos. Hace un momento vi cuando estaba hablando que decía que habían reportes de laboratorios muy grandes del país con acreditaciones cuyo valor de referencia de las plaquetas era de 150.000 a 500.000 de plaquetas. Fíjense el margen que dejan para ya no considerar una trombocitosis. Efectivamente. ¿Cuántas situaciones
se pueden estar escapando precisamente por ese rango que no está muy bien establecido. Muchas veces he visto incluso equipos de hematología que dicen de 130.000 a 130.000 a 330.000. Entonces, incluso hasta en los valores de referencia me parece que no tenemos ese cuidado de referenciar bien o de establecerlos bien, y desde ahí comienza el problema. Ya la morfología ya es otro problema más que se va adicionando. Por eso mencionaba la ISLH, porque muchos dicen, es que yo me baso en la ISLH que tiene los criterios para no hacer frotis. Como lo acabamos de ver ahí rápidamente en las guías, que obviamente no las analizamos completamente, pues es lo que me dice el manual. Si hay coágulos, repite. Si supera linealidad, diluye. Si pasa esto, hace esto. Pues es lo que me dice el manual. Sin embargo, como les mostraba, hay patologías que toda la muestra es normal y hay que ir al microscopio. No nos confiemos. Así sea un solo paciente, tiene derecho y tenemos la obligación moral y ética de reportarle adecuadamente. Dice el químico, en estos casos, no sé si recordará que decía que, por ejemplo, en el reporte debería colocar la sospecha diagnóstica cuerpos de Pappenheimer, anemia sideroblástica, esquizocitos, SID o proceso trombótico, y dice, en estos casos, ¿es recomendable indicar exámenes complementarios ante la sospecha diagnóstica? Por supuesto, como les decía, la ICCH se queda corta, pero se cura en salud, como decimos en México. Nuestra obligación es dar y orientar al médico en base a lo que estamos viendo. El médico no ve al microscopio, el que estamos viendo somos nosotros. Sí. Nosotros tenemos que reportar toda nuestra sospecha, pero si mi experiencia es cortita, mi opinión al médico va a ser cortita. Sí, y fíjese, incluso el químico, para contestarle al químico Manuel Quintanilla, fíjense, me dice, cuerpos de Pappenheimer es igual a anemia sideroblástica. Imagínense en el error, las anemias sideroblásticas requieren por fuerza un aspirado de médula ósea. Ni siquiera podemos decir que se trata de una anemia sideroblástica como tal, porque requiere de un aspirado de médula ósea para documentar que fuera una anemia sideroblástica en el contexto de una neoplasia o un síndrome mielodisplásico, por ejemplo, o una situación por ahí hereditaria congénita. Entonces, e incluso las anemias hemolíticas como tal pueden tener cuerpos de Pappenheimer sin necesidad de que propiamente tenga pues un problema en la síntesis de la protoporfirina, ¿no? Pacientes que se le han quitado el vaso, también la misma situación. Entonces, no se puede decir con esa sola morfología, por eso les digo, morfología es sugerente de, no diagnóstica de. Lo mismo sucede para los esquizocitos. Para los esquizocitos puede ser desde una coagulación intravascular diseminada, un síndrome urémico hemolítico, una púrpura trombocitopénica trombótica, un síndrome urémico hemolítico atípico. A veces incluso nos tocó ver en válvulas cardíacas de años pasados que había rompimiento y fraccionamiento de estos eritrocitos en forma de esquizocitos. Tampoco se puede decir abiertamente. Por eso sí se requieren por fuerza los estudios complementarios. Inclusive, si llegamos a ver eritroblastos y los reticulocitos son normales, hay que ir a médula. No nada más es confiarnos. Por eso es importantísimo que toda biometría hemática lleve reticulocitos desde primera instancia. No es darle la vuelta. Sí, definitivamente yo creo que esto está como para hacer un podcast y hablar justamente de estas controversias que se tienen en las guías, ¿no? Porque, pues por supuesto, cada quien defiende su guía dependiendo cómo lo entienda, ¿no? Pero la realidad es que o nos volvemos diagnostas en el área de laboratorio o nos volvemos técnicos en el área de laboratorio. Y la realidad es que técnicos, pues hay muchos, o sea, no necesita tener un conocimiento clínico, un conocimiento médico, un conocimiento a nivel como tal, en la parte de involucrar la clínica del paciente, eh, aprendiéndose todas estas cosas. Siempre se tiene que correlacionar. Por eso decíamos, en algún momento, me acuerdo que di una plática en donde hablábamos de los poiquilocitos y decía, hay un libro muy bonito de los años 70 me parece, 70 80 que dice que a veces se conservan estas formas de decir, es que es poiquilocito, a todos le quieren llamar poiquilocito. Sí, en algún momento, porque como no conocíamos que estas formas pertenecían específicamente a ciertos grupos de enfermedades, pues decíamos, pues son poiquilocitos, ¿no? Pero a medida que fuimos conociendo la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad y relacionamos estas formas, dejaron de tener ese nombre. Y cada una, y la primera fue la célula drepanocítica o el drepanocito. Ese ya no le decimos poiquilocito, todo el mundo le dice drepanocito. Digamos, en algo estricto fue un poiquilocito en su momento, Así es. ¿de acuerdo?
No, pues muchísimas gracias. Químico Tom, ¿algo más que quisiera agregar a la plática? Bueno, por último, para comentarles, créanme que ha sido un trabajo y una tarea titánica colaborar en el proceso de Quality Expertise, porque es muy difícil, ha sido difícil, y el árbitro es la ICCH para que se respondan los casos en los diferentes países con sus diferentes criterios. Ha sido muy complicado, sobre todo porque como ya tienen arraigada esa forma de reporte. Lo que se les comenta es, por lo menos, ya tenemos el árbitro, usémoslo. En su laboratorio usted es libre de utilizar el criterio que quiera, porque por ejemplo en México no está normado cuál es el árbitro. No hay. Sin embargo, quiero darles una primicia. Como nosotros ya estamos en la ICCH, al ser la primera empresa mexicana, y tenemos toda la estadística, vamos a levantar la mano para proponerle un mayor avance a la ICCH, no así tan básica. Ya tuvimos contacto con ellos, ya tuvimos acercamiento. Y el primer contacto que tuvimos que causó esa invitación a que participáramos con ellos fue el reporte de bandas. Mandamos un artículo a concurso. No ganamos. ¿Y saben por qué no ganamos? Porque no éramos miembros de la ICCH, que si hubiéramos sido miembros ganamos el premio. Estamos trabajando en ese artículo nuevamente y lo vamos a volver a lanzar para la ICCH, ahora que no nos digan que no somos miembros de la ICCH. No, pues muchísimas felicidades, la verdad, impresionante el trabajo que hacen, impresionante a la empresa que ustedes pertenecen y lo que están haciendo por tratar de normar esta parte en nuestro país, ¿no? Y pues bueno, Químico, pues muchísimas gracias. Esperamos volver a estar con usted en una siguiente charla. Seguramente va a estar así de dinámica y bonita, así como la ha presentado. Y por supuesto, hay que platicar acerca de hacer esto que nos estaba comentando de... Así es un taller, porque sí, obviamente vieron, es muy cortito, analizar cada dato y resolver casos de expertise, ahí todos para verlo, ver de dónde sale, por qué una cruz, dos cruces y qué más, cómo podremos nutrir ese reporte. Claro que sí, claro que sí. Y como son muestras aleatorias, se puede considerar un reporte, primo reporte. De acuerdo. Pues bueno, Químico, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un placer haber estado con usted y con los asistentes el día de hoy. Y bueno, nada, la charla se sube a la plataforma de YouTube por si alguien tiene la oportunidad de verla con toda la confianza del mundo, ¿sale? Químico, Muchísimas gracias, gracias a los participantes, gracias por su tiempo, estamos en contacto, ya tienen pueden contactar, si tienen más dudas de manera particular, contacten al maestro Burelo y él se encarga de contactarnos y con todo gusto podemos hacer inclusive algún Zoom con alguno de ustedes que quiera más información del programa Expertise y mostrarles todas las gráficas que podemos presentarles, que pueden trabajar ustedes participando en Expertise. de acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buena Muchas tarde. gracias. Para la constancia, nada más les pedimos que en el grupo nos digan qué personas van a necesitar o quieren la constancia. La constancia tiene un costo de 100 pesos, nada más. Es, digamos, algo representativo. Y por supuesto debe estar la persona o debe estar la persona aquí en línea, ¿no? Entonces, para los que quieran, pues nos contactan ahí en el chat y ya le damos las instrucciones para que pueda obtener la constancia. 100 pesos que son, no sé, no recuerdo en dólares cuánto será, será quizás como $10, una cosa así, o menos que eso. Y bueno, ya estaríamos pasándole el número de cuenta. Señores, muchísimas gracias. Bendiciones, nos vemos pronto. El día 15 ya tenemos programada la siguiente sesión. Es una experiencia de un hematólogo pediatra. Que pasen una excelente tarde. Bendiciones para todos.